Hola a todos, bienvenidos a un nuevo microdebate en la punta del iceberg. Hoy estamos aquí con Paula Zapata, CEO de Clicón. ¿Cómo estás, Paula? Hola Frank, muchas gracias por volverme a tener en este espacio tan interesante. No, pues para mí es un gusto poder volver a conversar contigo. Entonces, Paula, hoy tenemos un tema, yo creo que es como un poco candente y es lo que no se mide no se puede mejorar. Es decir, si yo no puedo medir algo, entonces yo no lo puedo gestionar. ¿Qué opinión tienes? Pues para mí esta frase es como la realidad de muchas de las empresas que nosotros asesoramos diariamente, sobre todo desde la parte de ventas y marketing. Muchas empresas realizan muchas acciones en sus equipos o en sus empresas, pero nunca hacen como una definición de objetivos o de KPIs o de métricas que definan desde el inicio y para hacer una revisión luego en los resultados. Entonces, al no tener claro hacia dónde van, y qué resultados van a mostrarse si lograron o no ese objetivo. No proyectan su negocio o su plan orientado hacia medir un resultado, entonces no hay cómo avanzar, o sea, no hay cómo saber qué está funcionando y qué no está funcionando, ni cómo orientarse como en esos caminos. Digamos que eso tiene mucho sentido para temas, digamos, como operativos y tácticos, digamos, de las compañías. Pero hay temas estratégicos o temas que son más difíciles o prácticamente en este momento no tenemos forma de medirlas. Por ejemplo, cómo medimos la creatividad, cómo medimos, por ejemplo, la ética, cómo medimos las intenciones. Es decir, esas cosas no pueden ser mejoradas a pesar de que no podamos construir unos indicadores tan claros de medición o de seguimiento. Pues realmente yo creo que hoy en día uno puede generar indicadores en casi todas las áreas de todos los equipos, de acuerdo, solamente lo importante es que la persona que sea evaluada con esos indicadores entienda cómo funcionan, entiendan qué es para el empleador o la empresa un buen resultado, como en cuanto a su desempeño. Entonces, uno puede generar como indicadores internos de creatividad, entonces, cuántas ideas nuevas, o sea, se pueden empezar a crear indicadores, no los tradicionales, no los que dependen como de Google o de las redes, o bueno, literalmente como de los números que nos brinda como toda la parte digital, sino que internamente también se puede medir en cuanto a gestiones, en cuanto a ideas, en cuanto a procesos creativos, en cuanto a entrega de, no sé, se pueden buscar formas de medir esas otras habilidades que no son tan fáciles de visibilizar dentro de una empresa, y creo que eso pues ayudaría primero al empleado a Ujú. mejorar y a sentirse motivado y a saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal o qué puede hacer mejor en cuanto a alguna representación numérica o de resultado, y a los jefes o a las cabezas de las empresas a tener como claras esas estructuras de evaluación. O sea, digamos que uno puede pensar que el problema, digamos, de la medición es que a veces pensamos que la medición tiene que llevarnos a un número y no necesariamente la medición es eso. Es decir, hay indicadores que son cuantitativos, pero también hay indicadores que son cualitativos. Hay indicadores que te miden el proceso, pero también hay indicadores que te miden el impacto. Tal vez lo que pasa es que a veces nos da pereza sentarnos a construir esos indicadores que son un poco más difíciles de definir. Sí, yo siento que es un poco como una mezcla entre pereza un poco en las empresas y también falta de conocimiento o falta de iniciativa en hacerlo. Ujú. Entonces, muchas veces terminan las cabezas de los equipos midiendo resultados de los equipos de manera unilateral o con indicadores que no se han hablado con el equipo o que no reflejan un poco cada cargo. Es que depende muchísimo de cada uno de los cargos cómo se puedan medir los resultados, pero siempre es importante definir objetivos pensando en medir los resultados. O sea, siempre en el momento de definición de objetivos o de proyectos o de cargos o de expectativas, siempre tratar de generar de alguna forma una métrica o alguna forma que se pueda medir después para saber si sí fue exitoso o no fue exitoso. En marketing, digamos, es muy importante para hacer como todas las partes, o sea, todos los experimentos o intentos de ajustes de estrategia o hacer todas las exploraciones de caminos diferentes para lograr mejores resultados en marketing y en ventas. Es muy importante tener esa medición porque esa es la única forma que nos va a decir por aquí es, por aquí no es, y poder controlar como los experimentos que se realizan.
Digamos, en este tipo de cosas que son, digamos, tal vez como más trascendentales de una compañía, por ejemplo, la ética, ¿tú crees que eso es susceptible de ser medido de alguna manera? Es decir, ¿qué tan éticos somos? ¿O eso termina siendo una percepción que tiene la compañía de sí misma? En el aspecto ético me parece muy complejo porque quien define la métrica es o sea, es la persona que va a de alguna forma decir que está bien o que está mal Mm. o generar esos límites. Se podría pensar dentro de una estructura, dentro, o sea, como dentro de la ética de una empresa, buscar cómo traducir eso a métricas específicas. Eh, pero me parece complejo, me parece que quien define esas métricas tendría mucho poder pues ante lo que se va a definir, entonces no sé cómo se podría manejar, no se me ocurre bien cómo podría manejarse de una manera parcial. O sea, digamos que todavía hay un mundo por explorar, ¿no? Digamos, como esas cosas que son un poco más como de profundidad, como de visión, como del ser de la organización, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? O sea, como que, o Sí, sea, ¿cómo mides el liderazgo? O sea, ¿qué significa que tú seas líder? O sea, por el número de personas que están detrás tuyo, por, no sé, la felicidad de tus seguidores. Eso es bastante complejo de medir. Pero eso quiere decir que no podemos mejorar esas cosas. hay que cambiar es las formas en que, o sea, la forma estándar, lo que tú decías, o sea, no es un número, puede buscarse otros mecanismos Sí. de ver cómo se puede darle visibilidad a el liderazgo de una persona o las habilidades blandas que son tan difíciles de medir dentro de una empresa. Yo creo que es empezar a crear esas conversaciones, empezar a definir entre los equipos o los líderes de los equipos qué es un buen resultado, qué no es un buen resultado, o tratar de generar como hasta donde se pueda como esos procesos de evaluación lo más completos e integrales posibles para no solamente ver la venta como tal, sino valorar el esfuerzo, valorar también una métrica muy importante para mí entre una empresa es qué tanto una persona ha mejorado desde el momento que ingresa hasta como su habilidad de transformación y de crecimiento, es una métrica muy importante y entender como que hay que evolucionar esas formas de medir en cuanto a esas habilidades. O sea, digamos, hay algo interesante y es que, digamos, la medición no necesariamente te lleva a una métrica, no necesariamente te lleva, digamos, a un número. Por ejemplo, tú hablabas algo de las habilidades blandas, que a mí me parece genial que digamos que lo hayas planteado, porque yo siempre he pensado que las habilidades no las puedes certificar. Es decir, tú puedes certificar que sabes algo técnico de tu trabajo, pero no puedes certificar una habilidad blanda. Lo que tú haces es validarla en el desempeño. Es decir, cuando te desempeñas es que demuestras, por ejemplo, que tienes la capacidad de manejar crisis, la capacidad de solucionar problemas complejos, la capacidad de liderar. Y esas lo que haces tú es medir de otra manera, tal vez a partir de ciertos criterios, digamos, no de un solo indicador, sino como de un conjunto de criterios que al final te llevan a concluir que tienes esa habilidad, ¿no? Exacto, exacto, como, pero igual yo creo que sí se podría generar indicadores eh, de mayor o menor habilidad de una persona para ese tipo de cosas de lo que tú dices, cómo manejo esta crisis, cómo manejo esta otra crisis. Y yo creo que sí se podrían llegar a generar algunas métricas o algunos parámetros bajo Ujú. los cuales se puede identificar esos buenos resultados o darle visibilidad a esos buenos resultados de las personas dentro de los equipos. Y muchas veces ese tipo de reconocimiento ayuda a que las personas se sientan más valorados y quieran continuar en procesos más largos dentro de las empresas. Esa falta de visibilidad ante sus avances o ante sus evoluciones o crecimientos profesionales muchas veces desmotiva sobre todo a las nuevas generaciones que necesitan esas validaciones constantemente pues por su forma de pensar. Sí, yo creo que para concluir podemos decir que al final esto es una evolución. Es decir, y creo que ahí en el tema de indicadores todavía nos falta muchísimo para entender cuál es la mejor forma de medir la gestión de una compañía. Porque al final pues una compañía va a tener que saber cómo lo está haciendo. Y a veces lo que pasa es que ni siquiera hacemos muchas cosas, pero no evaluamos el resultado, no evaluamos el impacto, no evaluamos el proceso. Y eso es lo que nos impide mejorar.
Sí, pues realmente mi invitación es a, desde el momento que uno defina objetivos, sea cual sea, o desde que genera la estructura de el objetivo del proyecto, uno siempre tiene que arrancar ese proceso, sea de marketing, sea de negocio, sea de venta, sea comercial, con teniendo claro cuáles van a ser esos indicadores que nos dicen el éxito o el fracaso del proyecto de la relación o de la prueba de marketing o de la prueba de ventas. Y si no tiene claro hacia dónde va y qué va a decir si sí funcionó o no, pues siempre va a tener forma de medir para mejorar. Ok. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Paula. Muchísimas gracias por este microdebate. Creo que esto da para hablar más en profundidad y posiblemente en un próximo debate abordaremos otra arista de este mismo tema. Muchísimas gracias por estar acá. A ti, Frank, por la invitación y claro que sí, seguimos conversando. Bueno, chao. Chao.